presente, es para mí un gusto darles la bienvenida en nombre del comité organizador del ICAIM 2023 a esta plática titulada Aplicaciones de Ciencia de Datos para la Salud Mental, que será impartida por Héctor Manuel Ruiz Juárez. Le cedo la palabra a nuestro... Hola, buenos días. Buenas tardes. Permítame subirme, voy a señalar algunas cosas. Muy bien, las aplicaciones para la ciencia de datos en la salud mental. Muy bien, vamos a empezar definiendo primero qué es la ciencia de datos. La ciencia de datos, según Haley Whitcomb, autor de R4 Data Science, un libro y una persona prominente del área de ciencia de datos, menciona que la ciencia de datos es transformación de los datos para adquirir conocimiento a través de ellos. Es una definición sencilla, sin tantas complicaciones. Entonces, una vez repasando lo que viene siendo la definición de la ciencia de datos, hay que repasar el hecho de... ¿Es importante en sí la salud mental? Y obviamente, claro que sí, ya lo hemos visto en la práctica anterior. Y es importante debido a que ella nos da una calidad de vida y un bienestar personal para afrontar los desafíos diarios de la vida. Los desafíos de la vida. Por lo tanto, es de vital importancia, ya que la salud mental abarca tanto nuestro estado emocional, nuestro estado psicológico, el estado, más bien, cómo nos relacionamos con otras personas, y en resumen, es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo es que la ciencia de datos puede ayudarnos en el ámbito de la salud mental? Pues son de 5 maneras, o más bien hay más maneras, pero las primeras 5 que puedo resaltar de manera relevante son que esta puede determinar las causas de una enfermedad mental, puede prevenir las enfermedades mentales, desarrollar nuevos tratamientos para las enfermedades mentales y dar un soporte a las personas que padecen una enfermedad mental. Pero, ¿cómo hace eso la ciencia de datos? La ciencia de datos no es magia, es aplicar matemáticas, estadística, probabilidad y informática, por supuesto, nuestro ámbito, para adquirir conocimiento a través de los datos. ¿Hay datos relevantes en la salud mental? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son? Lo que vienen siendo datos geográficos. ¿A qué nos referimos con eso? Podemos evaluar en base a tu peso, en base a tu edad, en base a tu altura, en base a tu etnia, en qué lugar te localizas, cómo te sientes psicológicamente, por supuesto. También hay otros tipos de variables, las cuales son los de tratamientos médicos o antecedentes médicos. También antecedentes familiares involucran mucho e influyen mucho en lo que viene siendo el estado de salud de una persona, también el estado en el ambiente familiar y así como un sinfín de otras variables que también vendría siendo, aparte de datos demográficos, también los reportes médicos y reportes de laboratorio que se hayan hecho a tu persona para lo que viene siendo un estado, o más bien un diagnóstico de salud hecho por un experto. La ciencia de datos, al momento de que yo les digo esto que puede hacer, no lo hace, no reemplaza más bien lo que viene siendo el labor de un especialista. Un especialista es, vaya, los tipos de enfermedades que hay, como lo viene siendo la depresión y la ansiedad, que pueden causar enfermedades, más bien pueden repercutir en lesiones físicas, son muy importantes. Y entonces, para abordar esos tipos de enfermedades hay un sinfín de tratamientos, de cuestionarios que se tienen que realizar a la persona y diagnósticos que son exhaustivos. Para llegar a un diagnóstico en concreto, se tienen que realizar múltiples evaluaciones con la persona para que para que nosotros, bueno, más bien el especialista, pueda dar una conclusión de qué es lo que tiene esa persona. Y la ciencia de datos no lo hace. ¿Por qué no lo hace? La ciencia de datos se encuentra, o más bien la ciencia de datos busca patrones a través de los datos. Entonces, al momento de que nosotros tenemos a una cantidad N de alumnos en el tecnológico, podemos aplicarles unas encuestas y a través de ciencia de datos y patrones de personas que, por ejemplo, han tenido algún tipo de enfermedad mental, que podamos abstraer algún tipo de patrón que hay en ellas, podemos aplicarles como un espejo o más bien una analogía de si ustedes están propensos a tener una enfermedad mental o no. Entonces, la ciencia de datos es fantástica, pero también hay limitaciones.
¿A qué nos referimos con ello? Al momento de que nosotros sabemos tus datos demográficos como tu edad, peso, tu nombre y esas cosas, obviamente estamos incurriendo en una falta de la privacidad de los datos. Entonces hay que cuidar mucho la cuestión ética de los datos. Y aquí vamos a lo que viene siendo a las limitaciones que la ciencia de datos tiene en este ámbito. ¿Cuáles son? Los ethical issues o los problemas éticos, como les mencioné. También las fuentes de los datos y la complejidad de los datos. Datos complejos, como lo vienen siendo diagnósticos o reportes médicos de doctores, son complejos. ¿Por qué? La mayoría de esos informes son escritos y involucran texto. Y evidentemente, pues ya hemos visto la magia de GTP3 y se puede aplicar, pero requieren tanta información que al momento de que nosotros vamos a las fuentes, pueden que esas fuentes estén sesgadas. ¿A qué nos referimos? A que no representen no representen la realidad de manera exacta. ¿Ok? Y entonces ahí es donde tenemos que cuidar la cuestión de las fuentes y también la complejidad de los datos. Hay datos que se pueden analizar de manera muy fácil, como lo vendría siendo el hecho de calcular en un promedio de las edades de las personas que padecen enfermedades mentales, que según, bueno, al menos un dato concreto de suicidios que han sucedido en México de personas de 19 a 29 años, tan solo en el 2020 aumentó un 6.5% en la tasa de suicidios. Entonces, es muy importante el hecho de que hay cosas que se pueden hacer con la ciencia de datos y otras que podrían estar a nuestro alcance, pero requerirían un trabajo a largo plazo. Muy bien. También otras maneras de abordar lo que viene siendo la ciencia de datos para obtener más fuentes confiables de información tendrían viendo las ciudades saludables o también ciudades inteligentes, pero enfocadas a que sean saludables. ¿A qué nos referimos con eso? A que, por ejemplo, los LOT o Internet de las Cosas puedan tener en cuenta otras diversas variables que podremos emplear para analizar a las personas, o más bien hacerles una clasificación a las personas de cómo es su estado emocional o de salud mental. Y unas variables importantes, por ejemplo, vendría siendo la contaminación, la seguridad, la densidad poblacional y las áreas verdes. Los estudios recientes han dado que las personas que se encuentran cerca de áreas viviendo como el periférico o ciudades avenidas muy transitadas tienden a tener un tipo de enfermedad mental. ¿Por qué? Debido al estrés que genera el que esté pasando a cada rato a un auto, accidentes, etcétera, a su cercanía de ello. Y también ha revelado que personas que están cerca de áreas verdes tienen una propensión para salir más y a despejarse y con una calidad de salud mental. También las protecciones de seguridad y relaciones de entretenimiento y las actividades recreativas son importantes para la salud mental. Por lo tanto, muy bien, les hablaba de los lots y cómo es que estas influyen en lo que viene siendo los análisis de datos, más bien la recopilación de datos. Esta influye de manera que nosotros tenemos el smartwatch, ahí estamos generando datos a diario. Por ello, el auge de la cómo a qué nos referimos con ello. Estamos cada rato con un smartwatch o un celular eh, moviéndonos por determinado lugar. Tenemos una ruta demográfica que se va trazando y así podemos establecer cómo es que una persona se siente más feliz tardando en un camión media hora para ir a la universidad. Esta persona se siente obviamente muy estresada por tardar alrededor de 2 horas en llegar de la universidad a su casa. Eh, y entonces eso pues, se hace con ciudades inteligentes y para ello también las ciudades inteligentes deben ir de la mano con las ciudades saludables. Proyectos importantes de relevancia muy eh, impactante apenas en 2022 y 2023 son los que vienen a continuación. La demo de Ayuviate. Eh, ¿Qué es esta demo? Esta demo es un chatbot que está ayudando a personas con tratamientos psicológicos a evaluar su tratamiento. Esto apenas está siendo desarrollado por la Universidad del Sur de California y va a ser publicado apenas en 2023 en la conferencia, en el Congreso de la AAA. También tenemos que en el 2022 la computación para la salud mental en Reddit, este
tipo de, o más bien, artículo también se publicó en las conferencias de lo que viene siendo el Congreso de la IIII en el 2022, y aquí se hizo un marco, más bien se hizo un estudio de las personas que publican contenido en Reddit respecto a sus mensajes y publicaciones. ¿A qué se hizo hincapié? A enfermedades cardiovasculares. Empezó a estudiar a las personas de manera en cual publicaban si tenían algún tipo de enfermedad cardiovascular, y arrojó datos bastante interesantes de que hubo un 68% de estimaciones correctas. Entonces, quiere decir que a lo que nosotros publicamos en esta plataforma, Reddit, también podría aplicarse a Facebook y otros tipos de redes sociales en las cuales nosotros interactuamos y generamos datos, y debido a ello se ha hecho esta estimación con ciencia de datos de cómo es que este tipo de personas pueden tener una enfermedad mental o una enfermedad cardiovascular, como en este caso, y pues también el caso también es de vital relevancia, como lo mencioné, y bueno, eh, vaya, esta plática estuvo basada en el artículo de cómo la ciencia de datos para avanzar la investigación en la salud mental por Tom C. Roos, un artículo muy interesante publicado en la revista Nature, que inspiró prácticamente la plática del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? O, pues sí, bueno, la plática estuvo interesante y quisiera preguntar si este concepto de ciudades saludables, ciudades inteligentes, podríamos aplicarla a un caso más específico, como de escuelas, oficinas, encontrar algunos cuestiones de salud mental y relacionarlo de acuerdo a las personas que también tienen más en común. Muy bien. De hecho, sí hay estudios que demuestran el hecho de que se han aplicado equipo, como viene siendo Internet de las Cosas, para personas que hacen karate. Este fue un artículo publicado por la IEEE, en la cual hace un estudio acerca de cómo es que las personas que hacen karate en la universidad, enfocado a un club de karate de una universidad, tienen mayor, una mayor calidad de salud mental. Eh, pero hacen mucho hincapié que los aparatos para lo que se hizo esa medición son muy costosos, ya que las personas que están haciendo ese tipo de, más bien las personas que se someten al estudio, tienen que estar reportándose a cada rato a través de una infraestructura, como lo viene siendo un chatbot, y un registro diario de cómo es que esas personas se encuentran. Y también tiene que haber en los equipos o en las aulas donde se practica pues karate, varios sensores para modelar los movimientos de cada persona. ¿Y a qué se refieren con los movimientos de cada persona? A que, por ejemplo, hubo un caso muy interesante en el cual leí que si la persona mostraba una baja en su rendimiento físico, quería decir que ahí había como una pequeña bandera roja, la cual indicaba que algo estaba sucediendo con esa persona. Y eso quiere indicar que necesita atención médica o atención de un especialista. Si bien en las universidades se está aplicando eso, se está enfocando ahora a pequeños sectores, lugares pequeños debido a la infraestructura y al costo, pero imposible no es, costoso sí. Una manera fácil de aproximarse a ello sería como lo empezaron a hacer ellos, que fue a través de plataformas en las cuales se reportaban los estados de los estudiantes, como lo que viene siendo cuestionarios, y contestar respuestas periódicas a pequeños chatbots. No sé si otra pregunta. Super. Ok, en agradecimiento del Departamento de Sistemas y el capítulo de la IIII, se le hará llegar por medio de correo su reconocimiento a Héctor. Muchas gracias.